Me dejaron fuera del negocio familiar tras 10 años sin sueldo, y ahora me necesitan para salvarlo. Me llamo Elías. Durante 10 años fui el que sostuvo a flote el negocio familiar, una fábrica de muebles artesanales que mi abuelo fundó con sus propias manos. Empecé joven, apenas salí del colegio. Mientras otros decidían si estudiar o viajar, yo me metí de lleno en el taller, convencido de que seguir el legado de mi abuelo era lo que debía hacer. Desde el principio, las jornadas eran brutales. Entraba al taller cuando todavía era de noche. Las calles estaban vacías y la bruma me helaba los huesos, pero ahí estaba yo, abriendo el portón oxidado, encendiendo las luces de neón y preparando las herramientas. Cortaba madera, lijaba piezas, armaba sillas, mesas, cabeceras de cama, todo. También me encargaba de hablar con proveedores, calmar clientes exigentes, corregir pedidos mal hechos. Terminaba tarde, con la espalda hecha trizas y las manos tan ásperas que ya no reconocía mi propio tacto. No tenía fines de semana. Las fechas importantes, como cumpleaños o fiestas, me las pasaba dentro del taller. Mis amigos dejaron de llamarme porque sabían que siempre decía que no. Nunca había tiempo para citas o viajes. Todo lo entregué por ese negocio porque creía que algún día, todo ese esfuerzo se traduciría en algo justo. Pensaba que mis padres veían lo que hacía, que eventualmente me dirían, Elías, esto también es tuyo. Qué ingenuo fui. Mi hermana, Camila, es 2 años menor. Si yo era el motor de la empresa, ella era el decorado. Aparecía a media mañana, con su café en la mano y el teléfono en la otra. Daba un par de vueltas, saludaba a todos como si estuviera en una pasarela y se iba antes de que el reloj marcara las 12. Nunca la vi con una herramienta en la mano. Nunca supe que resolviera un problema, ni que se quedara hasta tarde para terminar un pedido urgente. Aún así, mis padres le daban un sueldo mensual, le regalaron un carro último modelo, y financiaban sus viajes cada vez que quería desconectarse. Yo no decía nada. Creía, ingenuamente, que el tiempo y el trabajo hablaban por uno. Que quien siembra, cosecha. Que los madrugones, las espaldas dobladas y los sacrificios silenciosos se notaban. Que en algún momento me tocaría una parte justa. Todo cambió una noche. Fue hace poco más de un mes. Estaba solo en la oficina del taller, repasando unos papeles que nadie más revisaba. Entre el desorden de carpetas y facturas viejas, encontré un sobre doblado detrás de una caja de catálogos. Tenía un sello que decía confidencial. La curiosidad me ganó. Lo abrí sin pensarlo. Era un documento legal. Un plan de sucesión. Y ahí estaba, en blanco y negro, mis padres habían transferido el 100% de la empresa a Camila. Ni una sola mención de mi nombre. Ni una coma que reconociera mis 10 años de vida enterrados en ese taller. Sentí que el mundo se me desmoronaba encima. La rabia me cortaba la respiración, el dolor me cerraba el pecho. Me quedé sentado, viendo ese papel como si fuera una puñalada que no había sentido venir. Me habían dejado fuera. Como si no contara. Como si esos 10 años, todas las madrugadas, los domingos sin descanso y los huesos cansados, no significaran nada. Esa noche no dormí. Me fui a casa con el corazón en carne viva. Mis pensamientos eran un torbellino de recuerdos, las veces que me quedé solo hasta la medianoche puliendo un pedido, las veces que les dije que confiaba en ellos, que haría lo que fuera por el negocio. Pensaba en las ideas que propuse, los clientes que conseguí, los errores que corregí cuando nadie más sabía qué hacer. Me usaron. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de no dormir, los enfrenté. Entré a la cocina, el papel arrugado en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de que la voz no se me quebrara. Mi madre, Teresa, ni siquiera se inmutó. Se cruzó de brazos y dijo: Camila necesita estabilidad. Es lo mejor. Mi padre, Rubén, bajó la mirada y murmuró algo sobre cómo Camila tenía una visión más moderna para el negocio. ¿Visión? ¿Una persona que no sabe la diferencia entre una lija y una broca? Les pregunté qué pasaba con mis 10 años, con todo lo que di, con todas las veces que me partí la espalda para sacar pedidos adelante. No dijeron nada. Solo silencio. Me encerré en mi cuarto con el alma hecha trizas. No entendía cómo podían hacerme eso. Era su hijo. Era quien había mantenido el taller vivo cuando nadie más lo hacía. Esa noche tampoco dormí. Pero esta vez, no por tristeza. Era rabia lo que me carcomía. Pero también claridad. No podía seguir ahí. A la mañana siguiente, fui al taller como siempre. Pero no encendí las máquinas, no saludé a nadie. Me senté en la oficina, agarré una hoja y escribí con calma: renuncio. No voy a seguir trabajando 80 horas por semana para nada. Suerte.
La dejé sobre el escritorio de mi padre. Agarré mis herramientas, una foto de mi abuelo y yo en el taller, y me fui. Mientras manejaba, un nudo me apretaba el estómago. Pero también, por debajo de todo ese dolor, algo empezaba a liberarse. Por primera vez en 10 años, no tenía que levantarme a las 5 de la mañana. No sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de mí me decía que podía construir algo nuevo. Los días siguientes se sintieron extraños. Como si de pronto me hubieran sacado de un túnel en el que viví durante años. Me levantaba tarde, sin despertador, sin prisa. Caminaba por la casa sin saber bien qué hacer. No sabía en qué momento comer, no tenía que correr a revisar pedidos ni atender proveedores. Estaba desorientado, pero también aliviado. Algunos amigos a los que no veía hace años se enteraron y me escribieron. «Hiciste bien, Elías», me dijo uno. «Deberías montar algo tuyo», comentó otro. Y esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza como una astilla. ¿Y si lo hacía? ¿Y si esta vez construía algo para mí, no para otros? Me puse a leer por internet. Busqué historias de gente que dejó negocios familiares, de emprendedores que arrancaron desde cero. No lo digo por romantizarlo, no me sentía un héroe ni un mártir. Estaba asustado. Pero ese miedo también me empujaba. Era la primera vez que sentía que todo estaba en mis manos, y eso, pese a todo, se sentía bien. Una semana después de mi renuncia, sonó mi teléfono. Era mi padre. Dudé en contestar. Respiré profundo y respondí. Sí. Su voz no era la misma. Sonaba agitada, tensa. Elías, necesitamos que vuelvas. Nuestro cliente más importante, el que compra casi la mitad de la producción, está por irse. Hubo un silencio. No sabemos qué hacer, añadió. Cerré los ojos. Hace unos días, habría saltado de la cama, corrido al taller y hecho todo lo posible por arreglarlo. Pero ese Elías ya no existía. Que lo solucione la heredera, ¿no? Respondí, con voz serena. Colgué. Me quedé sentado en el borde de la cama, el corazón bombeando fuerte. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí dignidad. Por primera vez en años, estaba defendiendo lo que valía. Esa noche, no podía dejar de pensar en mi abuelo. En cómo él empezó ese taller con sus manos y su sudor. Recordé cómo me enseñó a medir 2 veces antes de cortar, cómo me hablaba del valor del trabajo honesto, de no hacer trampa, de construir con integridad. Me acordé de un cuaderno viejo que él solía guardar, un diario que llevaba en los últimos años de su vida. Lo había visto una vez, cuando era niño, en el altillo de la casa. Subí al desván y empecé a buscar. Entre cajas polvorientas, herramientas rotas y fotos antiguas, encontré la caja donde estaba el diario. Estaba cubierto de polvo, pero intacto. Lo abrí con manos temblorosas y empecé a leer. Eran páginas llenas de anotaciones, ideas para diseños, pensamientos sobre el negocio, historias de sus primeros clientes. Me quedé horas leyendo, como si él me hablara desde esas páginas. Hablaba del sacrificio, de los días duros cuando no tenía nada, de la importancia de cuidar a quienes daban todo por el taller. Y entonces lo vi. Una hoja escrita a mano, con letra firme, fechada casi una década antes de su muerte. Era un acuerdo. Un documento informal pero claro, decía que la empresa debía pertenecer a quienes realmente la construyeran, que las decisiones importantes debían tomarse con equidad y que si algún día él no estaba, se respetaría el esfuerzo por encima de los títulos. Se me heló la sangre. Sentí como si mi abuelo me tendiera la mano desde donde estuviera. No lo podía creer. Eso podía cambiar todo. Guardé el diario como si fuera oro. Al día siguiente llamé a Javier, un abogado que conocía por un vecino. Nos reunimos en una cafetería tranquila del centro. Le conté todo, los años sin sueldo, la traición, el documento que encontré. Javier era un hombre tranquilo, de unos 50 y pico, con gafas gruesas y una forma directa de hablar. Ese acuerdo, aunque no sea un testamento oficial, puede tener valor, dijo, hojeando el diario con atención. Pero necesitamos más. Documentos, pruebas, cualquier cosa que respalde tu trabajo. Me pidió reunir todo lo que tuviera, correos, recibos, anotaciones, mensajes. Pasé el resto del día hurgando en carpetas, cajas, cajones. Encontré papeles viejos, facturas que yo gestioné, correos con proveedores, notas de clientes agradecidos, incluso dibujos y diseños que yo propuse y que fueron implementados sin que nadie me diera crédito. Cada papel era como una huella. Un rastro de lo que yo había sido ahí dentro. No sabía cómo iba a terminar todo esto, pero por primera vez sentía que estaba peleando por lo mío.
Un par de días después, volví a ver a Javier. Le llevé todo lo que había conseguido. Se pasó la tarde revisando cada cosa, haciendo notas, haciendo llamadas. Al final, levantó la vista. Tenemos algo muy sólido, Elías. Pero hay que ir más allá. Si Camila ha manejado fondos de manera indebida, eso puede reforzar tu caso. Y entonces, recordé. Durante años, yo estuve a cargo de los números. Veía facturas, hacía pagos, manejaba proveedores. Y sí, en varias ocasiones, noté gastos extraños. Cosas que no tenían sentido, viajes, compras, cargos que supuestamente eran para la oficina. Cuando preguntaba, Camila me respondía que no me metiera, que eran asuntos de representación. Yo, como un idiota, confié. Lo dejé pasar. Esa misma noche, saqué una caja vieja donde guardaba copias de documentos por si acaso. Pasé horas escarbando. Y lo encontré. Facturas de hoteles, ropa, cenas lujosas. Todo pagado con dinero de la empresa. Y todo a nombre de Camila. Incluso un recibo de un sofá de $3,000. ¿Desde cuándo un sofá era parte del negocio? Fui al día siguiente a ver a Javier con toda esa documentación. Cuando vio los papeles, levantó las cejas. Esto es fuerte. Si demostramos que ella usó fondos del negocio para su beneficio personal, refuerza que no es apta para dirigir. Y combinado con el acuerdo de tu abuelo, tenemos un caso. Me explicó que podíamos iniciar una demanda para anular el plan de sucesión. Pero me advirtió. Va a ser sucio, Elías. Van a atacarte. Esto va a doler. Yo ya lo sabía. Pero asentí. Estaba listo. O al menos, eso creía. Los días que siguieron fueron una tormenta. Javier comenzó a armar la demanda y yo me dediqué a buscar más pruebas. Sabía que si íbamos a enfrentar esto en serio, tenía que estar preparado. Así que seguí escarbando en todo lo que tenía, correos, notas, conversaciones, hasta chats guardados. Un día encontré unos mensajes del señor Valderrama, el cliente más grande que teníamos. En uno de ellos me decía, Elías, tú eres el alma de este taller. Si tú no estás, esto se cae. Guardé ese mensaje como si fuera una joya. También hablé con algunos de los muchachos del taller. Uno de ellos, Mateo, un carpintero viejo, curtido por los años y las lijas, me dijo algo que no se me va a olvidar. Patrón, si usted no regresa, esto se hunde. Camila no tiene ni idea de lo que hacemos aquí. El otro día quiso que compráramos madera reciclada porque era más barata, pero no servía ni para clavar un tornillo. Casi perdemos un pedido grande. Mateo se ofreció a declarar si era necesario. Ese gesto me dio fuerza. Saber que no estaba solo, que alguien reconocía lo que había hecho, me sostuvo cuando todo empezaba a tambalearse. Y entonces, como era de esperarse, llegó el primer golpe directo. Una tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera al borde del llanto. Elías, ¿cómo puedes hacernos esto? Me dijo, sin rodeos. Somos tu familia. Traté de mantener la calma. Mamá, ustedes me sacaron. Me dejaron fuera como si nunca hubiera estado ahí. Ella se puso más dura. Camila lo necesita más que tú. Tú siempre has sido fuerte. Tú puedes comenzar de nuevo. Ella no. Respiré hondo. La misma excusa. El mismo discurso. Que yo podía aguantarlo todo, que no importaba lo que me hicieran porque siempre encontraría la forma. Me despedí sin pelear. Colgué con un nudo en la garganta, pero sin culpas. Esa misma noche, Camila me mandó un mensaje de texto. Eres un egoísta. Estás destruyendo a la familia por puro orgullo. Espero que te des cuenta del daño que estás haciendo. Lo leí. Lo volví a leer. Y lo borré. No valía la pena responder. Javier presentó la demanda a los pocos días. Me explicó que tendríamos una audiencia preliminar pronto, pero que el juicio podía extenderse varios meses. Me pidió que, hasta entonces, no hablara con mi familia sobre el proceso. Deja que todo pase por mí. No te desgastes, dijo. Y lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero vivir en un pueblo pequeño tiene sus complicaciones. La gente comenzó a hablar. Algunos sabían detalles, otros solo inventaban. Me crucé con un vecino en la panadería y me soltó. ¿Es cierto que estás peleando con tu papá por la fábrica? ¿Cómo vas a demandar a tu familia? No respondí. Solo asentí, compré mi pan y me fui. Por dentro me hervía la sangre. Pero no podía caer en provocaciones. No podía perder el foco.
Una noche, mientras trataba de distraerme viendo cualquier cosa en la televisión, sonó el teléfono. Era el señor Valderrama. Su voz era seca, directa, sin rodeos. Hablemos claro, Elías. Desde que te fuiste, todo ha sido un desastre. Nadie responde, los muebles llegan mal terminados, y la última entrega se retrasó una semana. Estoy a punto de cambiarme de proveedor. Me dolió escucharlo. Ese cliente no solo representaba dinero, representaba años de confianza. Lo traje yo. Lo cuidé yo. Le dije la verdad. Me sacaron del negocio. Decidieron que Camila se encargaría de todo. Él suspiró. Mira, muchacho. Si tú vuelves, me quedo. Si no, me voy. Colgué sin prometer nada. No podía regresar. No después de todo. Pero esa llamada fue más útil de lo que creía. Al día siguiente, se lo conté a Javier. Es buenísimo, me dijo. Si el principal cliente afirma que sin ti no sigue, eso es prueba de tu peso en la empresa. ¿Crees que te puede escribir algo? Le mandé un mensaje al señor Valderrama, explicándole la situación. No tardó en responder. Elías, tú fuiste el que levantó esta empresa. Sin ti, no hay confianza. Te apoyo en lo que necesites. Guardamos ese correo como una evidencia más. El caso se estaba armando con fuerza. Y justo a tiempo, porque lo que vino después fue aún más brutal. La audiencia preliminar llegó rápido. El salón del juzgado era frío, impersonal. Entré con Javier a mi lado. Al otro lado estaban mis padres y Camila. Mi madre evitaba mirarme. Mi padre parecía no saber en dónde estaba parado. Camila. Camila me miró con una mezcla de desprecio y nerviosismo. Javier habló con firmeza. Presentó el diario de mi abuelo, con el acuerdo de equidad. Mostró recibos, correos, mensajes. Explicó mi papel en la empresa, el abandono financiero, los gastos personales de Camila. El abogado de mi familia, un tipo elegante con más brillo que sustancia, dijo que yo era solo un trabajador, que no tenía derechos, que Camila era la más capacitada. Me mordí los labios. No era momento para hablar. Solo para escuchar. El juez no dijo mucho. Tomó nota de todo y dijo que la audiencia principal se celebraría en unas semanas. Salí temblando, pero con una chispa de esperanza. Lo hiciste bien, Elías, me dijo Javier al salir. Esto va bien. Pero queda camino por recorrer. Esa tarde, para despejarme, fui a una cafetería que solía visitar hace años. Me senté en una mesa al fondo, pidiendo un café sin ganas. Una chica se me acercó con una sonrisa. Tenía el cabello recogido en una trenza y un delantal con manchas de harina. ¿Tú eres Elías, el del taller de muebles?, me preguntó. Asentí, un poco sorprendido. Hice un pedido hace un año, dijo. Una mesa pequeña. Tú me la entregaste en persona. Quedó perfecta. Aún la uso todos los días. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Se llamaba Laura. Nos quedamos hablando un rato. Me contó que trabajaba ahí, pero que soñaba con abrir su propio café con repostería casera. Fue una conversación simple. Pero me hizo sentir, visto. Como si lo que había hecho en todos esos años no hubiera sido en vano. Pero la calma no duró mucho. Un par de días después, recibí una llamada de Mateo, el carpintero que llevaba más de 15 años en el taller. Elías, esto se está saliendo de control, me dijo sin rodeos. Hoy Camila vino como loca, gritándole a medio mundo. Despidió a 2 muchachos, uno de ellos era el mejor lijador que teníamos. Dijo que eran gastos innecesarios. Me llevé la mano a la frente. ¿Y los pedidos?, pregunté. Atrasados. Los clientes llaman y nadie sabe qué decirles. Tu papá está desbordado, va de un lado al otro pero no toma decisiones. Esto se está viniendo abajo, hermano. Colgué con un peso en el pecho. No solo por el negocio, sino por lo que representaba. Esa fábrica no era un simple taller, era el legado de mi abuelo. Y lo estaban deshaciendo frente a mis ojos. Seguí trabajando con Javier. Encontramos más pruebas, estados de cuenta con gastos absurdos, retiros de efectivo sin justificación, pagos a tiendas de lujo, viajes, restaurantes. Todo a nombre de Camila. Cada hallazgo era una daga más, pero también una piedra sólida en nuestro caso. No sentía satisfacción. Sentía tristeza. Cada documento que probaba su abuso, también hablaba del descuido de mis padres, de su ceguera o de su elección consciente de no ver. Me costaba creer que ellos, con quienes compartí tantas madrugadas, fueran capaces de relegarme así.
La noche antes de la audiencia final, mi padre me llamó. Elías, por favor, dijo con la voz ronca. Detén esto. Nos estás destruyendo. Me apoyé contra la pared de mi cuarto, cerrando los ojos. Papá, yo les di 10 años de mi vida. Trabajé sin un peso, sin fines de semana, sin vida. Ustedes me sacaron. ¿Qué esperaban que hiciera? Hubo un silencio largo. Pensamos que tú estarías bien, susurró. Siempre has sido fuerte. Camila. Camila no tiene ese aguante. No respondí. Colgué. Ya no podía seguir esperando comprensión donde solo había excusas. El día de la audiencia final llegó. Me puse una camisa sencilla. Nada lujoso. No iba a aparentar lo que no era. Javier me esperaba en la puerta del juzgado. Entramos juntos. Del otro lado estaban mis padres y Camila. Mi madre evitaba mi mirada. Mi padre parecía vencido. Camila me miraba como si le hubiera robado algo. Javier se levantó primero. Presentó el acuerdo de mi abuelo, con su puño y letra. Explicó el contexto, mi rol durante 10 años, la ausencia de sueldo, la dedicación sin condiciones. Mostró recibos, correos, mensajes de clientes, los estados de cuenta con los gastos injustificados de Camila. Luego pidió leer el correo del señor Valderrama. El juez asintió. Javier lo leyó en voz alta. Sin Elías, no hay confianza. Él fue quien hizo que esta empresa tuviera mi respeto. No seguiré con ellos si él no está. El silencio que siguió fue espeso. El abogado de mi familia intentó contraatacar. Dijo que yo era simplemente un trabajador, que Camila había tratado de modernizar la empresa, que esos gastos eran de representación. El juez le pidió ejemplos. El abogado tartamudeó. Javier no perdió la oportunidad. ¿Un sofá de $3,000? ¿Un viaje a Cancún? ¿Joyas? ¿Ropa de diseñador? ¿Es eso representación? El abogado se quedó mudo. Camila fue llamada al estrado. Su voz temblaba. Trató de justificarse, dijo que esos gastos eran parte de una estrategia para atraer clientes, que yo era rencoroso, que estaba exagerando. ¿Y la membresía a un club de golf? Preguntó Javier. ¿También es para atraer clientes? No respondió. Mi padre fue el último en hablar. Admitió, con voz baja, que confiaron en Camila pensando que yo podría rehacer mi camino sin ayuda. Cuando me tocó subir al estrado, respiré profundo. Hablé sin rabia. Solo con verdad. Trabajé 10 años. 8 horas no. 80. Sin sueldo. Sin condiciones. Cada pedido grande lo saqué adelante. Cada crisis la resolví. El taller funcionaba porque yo lo hacía funcionar. Y aún así, me dejaron fuera. Solo quiero lo que es justo. No más, no menos. El juez pidió un receso. Cuando regresó, su expresión era neutra, pero firme. Tras revisar los documentos, escuchar los testimonios y analizar las pruebas, este tribunal reconoce la validez del acuerdo informal redactado por el fundador de la empresa, así como las contribuciones significativas del demandante. Miró a Camila. También se ha aprobado un mal manejo de fondos por parte de la beneficiaria. Por tanto, el plan de sucesión queda anulado. Mis padres bajaron la cabeza. Se ordena la venta de la empresa. Una vez liquidadas las deudas, las ganancias serán divididas equitativamente entre los 2 hermanos. Guardó silencio, luego añadió. Además, se abre una investigación paralela por uso indebido de fondos. Salí del juzgado temblando. No sentí triunfo. Sentí alivio. La carga sobre mis hombros se aligeró un poco. Las noticias se esparcieron rápido. En el pueblo, unos me veían como el que se atrevió a desafiar a su familia. Otros como el que hizo justicia. A mí me daba igual. Dormía tranquilo. La fábrica se vendió semanas después. Un competidor la compró. Las ganancias se dividieron como ordenó el juez. Pero mis padres y Camila perdieron dinero, salieron a la luz deudas que ellos mismos ignoraban. También perdieron reputación. Algunos clientes se enteraron de todo. Y eso, en un negocio artesanal, pesa. Los vi una vez, cuando pasé por casa a recoger unos libros viejos. Mi madre me abrazó llorando. Mi padre no dijo mucho. Solo susurró. Esperaba más de ti, Elías. No respondí. Me fui. Con mi parte del dinero, alquilé un pequeño local a las afueras del pueblo. Compré un par de herramientas, unas maderas y comencé de nuevo. No era un gran taller. Era mío. Una mañana, mientras barnizaba una silla,
Laura se asomó por la puerta. ¿Así que ahora sí trabajas solo para ti?, dijo sonriendo. Ahora sí, respondí. ¿Te gustó la silla? Me encantó. Y te voy a necesitar un par más. Estoy por abrir mi café. Nos quedamos hablando un rato. Me habló de su proyecto, de pasteles caseros y café fuerte. Le dije que contara conmigo para las mesas. Ella rió. Y por primera vez en meses, reí también. Poco a poco, llegaron más encargos. Un escritorio para un vecino, un estante para la librería del centro. El señor Valderrama me llamó. Necesito muebles para mi nueva oficina. Y solo confío en ti, Elías. Volví a trabajar con ilusión. Ya no tenía el taller de mi abuelo, pero tenía algo más importante, la certeza de que todo lo que hacía era por mí y por lo que yo creía justo. Una noche, me quedé solo, en silencio, oliendo el polvo de la madera recién cortada. Miré el diario de mi abuelo, que había puesto en una repisa a la vista. Lo abrí, volví a esa frase que tanto me había acompañado. El trabajo honesto siempre paga. Asentí en silencio. No tenía una gran fábrica. No tenía una familia unida. Pero tenía paz. Tenía un futuro. Y por primera vez en 10 años, estaba construyendo algo que sí me pertenecía. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.